Buenas gente, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar sobre el siguiente tipo de bloque que tenemos en Notion, en este caso son las columnas, y básicamente como os pongo por aquí son un elemento que nos es muy útil para dar formato a nuestras páginas y para distribuir todos los elementos que queramos colocar en una plantilla. Y la verdad es que están bastante bien hechos en Notion porque nos permite una libertad bastante grande para colocar todos los componentes, como vamos a ver a continuación en el apartado, ¿vale? Lo he distribuido en distintos bloques. En el primero tendríamos cómo se agregan las columnas, cómo se utilizan, y luego por último os he dejado, como siempre hago en todos los apartados, un bonus con un truco que puede ser bastante útil y que no todo el mundo conoce de cara a cómo gestionar las columnas, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos con ello. En el apartado de cómo se agregan os he puesto, al igual que con otros bloques, distintas maneras de agregar este componente, siendo las primeras un poquito más tediosas y menos útiles en general, y la última siendo la más versátil y la que yo os recomiendo utilizar de manera genérica, ¿vale? En primer lugar tenemos el típico más, como tenemos con todos los bloques, que sería simplemente clicar aquí en el más y buscar las columnas, que en este caso digo que no es muy recomendable porque están bastante abajo, como podéis ver, hasta que encontramos aquí el 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas y 5 columnas, que son las opciones que nos da Notion para agregar, ¿de acuerdo? Si queremos poner 6 columnas no vamos a tener esa opción, pero sí que vamos a poder ver gracias a las otras formas cómo poder agregarlo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos con el siguiente método. El siguiente método sería simplemente el que hemos visto también con otros bloques, de poner barra y escribir column, en este caso cualquier cosa parecida, como por ejemplo col, column, etc. Y básicamente lo que haríamos sería llegar sin tener que hacer el scroll al apartado de las columnas, pero tendremos todavía esa limitación de poder añadir un número fijo como puede ser 2, 3, 4 o 5. En este caso, os recomiendo utilizar este método si tenéis muy claro desde el principio el número de columnas que queréis usar. Si sabéis sí o sí que por defecto vuestra plantilla va a tener 3 columnas, pues está muy bien medir aquí y de cara a poner 3 y listo, ¿vale? En el siguiente método tenemos aquí simplemente un atajo para llegar, y es que en este caso simplemente con hacer barra 2c o barra 3c, perdón, para 3c, etcétera, vamos a ir directamente al punto en el que estábamos antes haciendo scroll o escribiendo 2 columns, etcétera, ¿vale? Simplemente un atajo dentro de lo que es el menú de bloques para poder llegar a estos apartados de manera más fácil. Y por último, y el que yo os recomiendo, que sería el de arrastrando, básicamente es una opción que tiene Notion que nos permite básicamente hacer columnas sin definirlas como tal. Me explico. Vamos a hacerlo con un ejemplo para saber bastante más fácil. Vamos a escribir, por ejemplo, aquí un bloque y vamos a duplicar este bloque para tener un par de ellos, ¿vale? En este caso estaríamos trabajando sobre una columna, evidentemente, y lo que vamos a hacer es coger uno de los bloques y arrastrarlo. Como os he explicado en el apartado de bloques, esta línea azul que veis aquí nos va a indicar dónde se va a soltar y dónde se va a posicionar el nuevo bloque que estamos arrastrando, ¿de acuerdo? Si lo soltásemos aquí, se colocaría debajo del bloque, y en este caso lo que nos interesa es colocarlo a la derecha del todo del bloque en cuestión. Y esto lo que nos va a proporcionar es una columna nueva con el bloque que queremos arrastrar dentro de ella, como vamos a ver a continuación, ¿vale? Soltamos aquí y como podéis ver tenemos ya una columna aquí con estos bloques, ¿vale? Y otra columna aquí con este otro bloque. Y estos bloques de aquí abajo estarían, como podéis ver por el espacio, en un bloque, o sea, en una columna aparte en la que no hay dos columnas. Es decir, esto sería una línea entera, eso sería una línea hasta aquí, que sería la primera columna, como podéis ver por esta flechita, y esa sería la segunda columna. ¿Qué podemos hacer con el resto de bloques? Podemos bien meterlos dentro de la columna de este, que sería así, o la columna de este, o podemos simplemente coger y escribir otro bloque y arrastrarlo para crear una tercera columna a la derecha de las columnas que ya están hechas, ¿vale? Entonces, esto, como os comento, es bastante más rápido, de cara a que no tenemos que estar escribiendo barra column ni nada de eso, y nos permite bastante libertad a la hora de crear columnas de manera dinámica, ya sea que queramos 2, 3, 4, 5, etc. Y con esto habremos visto todas las formas que tenemos de añadir columnas, siendo, como os digo, la más recomendable y dinámica la de arrastrando, ¿de acuerdo? A continuación vamos a pasar a ver cómo se utilizan, aunque ya hemos visto gran parte de ello en el apartado este de arrastrando, pero sí que quería daros algún otro tip, como por ejemplo puede ser el hecho de sacar dentro de estas dos columnas que tenemos, ¿vale? En este caso tendríamos esta y esta de aquí, y estos dos bloques estarían dentro de la misma columna, cómo sacar, por ejemplo, un bloque fuera de las columnas existentes, ¿vale? En este caso vamos a hacerlo arrastrando y simplemente colocamos el bloque cuando vemos que la línea ocupa todo lo que es el trozo disponible en lugar de solamente el definido por una columna, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo arrastrásemos esto dentro de una columna, veis que la barra azul indicaría solamente el trocito disponible. Cuando la barra azul indica todo el trozo disponible de la parte de abajo, es que está fuera de columna. ¿Veis? Ahora tendríamos este bloque dentro de esta columna, este dentro de esta y este en una columna independiente, ¿vale? Aquí, como mucho, sí que me gustaría hacer un inciso de, en caso de que queráis poner más de 5 columnas, que Notion no lo permite, como veíamos en el apartado de aquí, añadiéndolas de manera manual, simplemente tendríamos que, dentro de un bloque, hacer, por ejemplo, 5C. Esto nos agregaría 5 columnas dentro de este bloque, ¿de acuerdo? Y lo único que tendríamos que hacer es coger el bloque adicional que queremos meter,
y ponerlo como una columna adicional. Y en este caso ya tendríamos 6 columnas hechas, aunque no nos lo permita de forma directa escribiéndolo en 5C o 6C, etcétera, ¿vale? Y por último, básicamente el truquito para dimensionarlas mejor, y también comentamos el apartado de cómo dimensionar columnas, ¿vale? Sería el hecho de que para dimensionar columnas tenemos que básicamente buscar esta flechita o esta barrita, como queráis llamarla, este separador que encontramos a la izquierda de los bloques que componen una columna, ¿de acuerdo? En este caso con esta, simplemente tendríamos que arrastrar el cursor y esto lo que haría sería mover la columna para disponerla en un sitio o en otro, ¿vale? ¿Qué problema o ventaja tiene esto? El hecho de que cuando juntamos una columna, o por así decirlo, le quitamos a una columna, en este caso la de la izquierda, más espacio del que consume como tal, vamos a ver que los componentes de esa columna se ven afectados, ¿veis? Y por el lado contrario, pasaría con esta. Es decir, esto significa, aunque quede un poquito rebuscado decirlo, que las columnas nunca pierden espacio por su lado izquierdo, pero sí que se les puede comer espacio por su lado derecho, ¿vale? Esto se traduce en lo que os comento. Si yo esta columna la arrastro para el lado derecho, la que pierde espacio es ella. Pero si la arrastro para el lado izquierdo, la que pierde espacio es el bloque de la izquierda, ¿vale? Estaréis diciendo, ¿para qué me estás contando esta fumada que no sirve para nada? ¿Vale? Esto viene un poquito relacionado con el truco, aparte de que aprendéis a dimensionar un poco las columnas, y es que podemos utilizar, si queremos dimensionar las columnas, ¿vale? Es decir, el contenido de las columnas, mejor dicho, sin tener que meter en plan elementos adicionales que nos sirvan simplemente para ello. Es decir, por ejemplo, aquí podría dimensionar bloque dimensionable. Podría dimensionar esta columna si, por ejemplo, quiero que esto quede en 2 líneas, ¿vale? Y esto lo haría simplemente arrastrando esta columna hasta que esto quede con el formato que quiero, que en este caso sería este, ¿vale? Pero claro, no para ello no voy a tener que poner aquí una columna que sea visible, porque no es el objetivo, solamente quiero tener esta columna y esta otra columna. Entonces el truco consiste básicamente en utilizar columnas vacías. Si en este caso borramos estos bloques, aunque aquí no haya nada, seguimos teniendo la opción de tener columnas porque los bloques en blanco, como os dije ya en apartados anteriores, siguen siendo bloques de texto vacíos, ¿vale? Entonces nos da permiso para utilizarlos como columnas. Y con el otro lado hacemos lo mismo, es decir, cogemos por ejemplo un bloque vacío y lo añadimos como columna al otro lado y seguimos manteniendo lo que es un formato de 2 columnas, como podéis ver, pero que podemos jugar con cómo dimensionarlas sin necesidad de tener elementos adicionales aparte de las columnas en blanco que no sirven para nada a nivel visual, ¿entendéis? Entonces el truco simplemente es el hecho de cómo dimensionar columnas, o mejor dicho, el contenido de las columnas utilizando columnas en blanco, ¿vale? Es un poco fumada, pero creo que es bastante útil de cara sobre todo cuando empezáis a usar Notion de manera un poquito más avanzada y queréis hacer alguna cosa más estética con vuestras plantillas. Y esto os puede venir bastante bien para dimensionar, por ejemplo, imágenes que tenéis puestas en columnas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada, poquito más por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.